Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Estamos muy ilusionados con traer esta información súper interesante que tiene que ver con el misterio, tiene que ver con la ufología. Un mundo también apasionante y muy extenso, y por lo tanto hemos querido regalarnos una mesa redonda con verdaderos especialistas, aprovechando la coyuntura de que muy pronto se va a celebrar, de esto sabremos también en breve, la quinta jornada cultural del misterio y la ufología aquí en España. Más detalles a continuación. Tenemos ya a todos los amigos preparados, a Pierre, a Rosario, a Juan Carlos y también a otro Carlos. Juan Carlos o José Carlos, no lo sé ahora mismo. Creo que estaba todo el rato diciendo José Carlos, pero no lo sé. Ahora me lo digo. Puedes llamar Mr. Peterson, no te preocupes. Bueno, Mr. Peterson, como tiene ahí, y también otro Carlos que tenemos. Bienvenidos a todos, hablemos de misterio, hablemos de ufología y hablemos de esta quinta jornada. Rosario, para empezar contigo, explícanos esta quinta jornada, dónde se produce, cuándo se produce y quiénes van a ser, en líneas generales, las personas, entre las cuales se encuentran algunas representadas en este directo, que van a participar con sus ponencias en esta quinta jornada cultural de ufología y misterio. Bueno, en primer lugar, te quiero agradecer en nombre de todos los que formamos parte de este evento, que muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das para que se nos conozca, se nos oiga y bueno, y que no estamos solos en el universo, que la gente se entere y lo sepa. Muchísimas gracias. Y luego, pues nada, el día 5 y 6 vamos a hacer la jornada cultural de misterio y ufología, que solemos hacer, esta es la quinta. Entonces, bueno, este año empezamos queriéndolas hacer solamente el sábado, pero luego por una serie de cosas al final, nada, sábado y domingo, o sea, completito. Tenemos unos grandes ponentes y bueno, muchas sorpresas y la verdad que está fenomenal. Tenemos dos mujeres, una es criminóloga, Verónica Cano, que nos hablará de Josefina, Vilaseca, que es mártir de castidad. Luego Irina nos va a exponer sobre la simbología, los símbolos, sobre todo el toro, el león, que tanto hay sobre todo en España, pero por todo el mundo. Ella es la nueva generación, ella es muy jovencita, es la primera vez que va a hacer una ponencia y bueno, la verdad que de eso nos encargamos la Asociación de Ufología, de que se escuche no solamente a los grandes del misterio, que siempre, bueno, ya se les conoce, ¿no? Pues sacar y escarbar y encontrar gente nueva que pueda aportar al misterio también. Y luego, pues tenemos muchas sorpresas. Vamos a regalar esta dama sumeria, la vamos a rifar. Luego viene una sorpresa que viene Miguel Morlán, que es el que fue director del aeropuerto de Manises cuando fue el caso Manises, que tuvo que aterrizar el avión de emergencia. Él estará entre nosotros, el hombre es mayor y tiene muchísimas ganas de venir. Tenemos a Próspera Muñoz, que ella, bueno, pues durante su vida ha estado conectada con seres no humanos. Espera, Rosario. No lo avances todo de golpe porque queremos hacerlo de alguna manera pausada. Vale. Vamos también a tener la presencia, si me permites, si tú quieres presentarlos a otras personas que están con nosotros hoy y que me gustaría que tú, Rosario, los presentaras y que ya, bueno, dirigiéramos las preguntas sobre misterio y ufología a cada uno de ellos. Rosario, es tiempo para que tú los presentes. Tenemos a Pierre Monteagudo, que ha escrito sobre Próspera. Y bueno, vendrá la ponencia, él va a hacer dos ponencias, hará una el sábado por la tarde y otra el domingo por la mañana. Y bueno, ahí le dejo a él que, bueno, ahí tenemos el rótulo de su presentación, no trata que yo lo presente. Venga, Pierre. Gracias, muchísimas gracias, amigos, un placer compartir. Bueno, he trabajado durante más de un año, a lo largo del último año, para rendir un grandísimo homenaje con mi trabajo a doña Próspera Muñoz.
Y fruto de ese trabajo y de ese homenaje, presentaré en las jornadas del misterio pues, un análisis de lo que es el caso que ella vivió en primera persona, un caso verdaderamente trascendental, con diferencia el más importante que se recuerde no solo en España, sino por la diversidad de situaciones relacionadas con el fenómeno, uno de los más importantes a escala mundial. Y digamos que fruto de ese análisis, de ese trabajo, para rendir un homenaje a doña Próspera Muñoz, pues presentaré las conclusiones. Conocemos, es un personaje singular, además, fue un personaje singular. Conocemos a Próspera, la descubrí hace muchos años en un evento, además me acerqué a ella y bueno, le hice una entrevista. Luego reanudamos esa conversación con otros compañeros, en fin, una persona que ha tenido, es un caso de referencia en el mundo de la ufología y de todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Pierre, te agradecería que te acercaras un poquito al micrófono para que se te escuche mejor. Rosario, preséntanos al resto de invitados. Vale, pues tenemos aquí a Juan Carlos, que nos va a hablar también una exponencia muy bonita, una ponencia muy, muy chula de más allá de los 5 sentidos, que bueno, que sentimos mucho, más de lo que pensamos, más de lo que sabemos y mucho más de lo que creemos. Juan Carlos. Correcto, pues muchas gracias, Rosario. Sí, voy a realizar una ponencia, será cortita, porque en realidad el tema es muy extenso, pero lo he tenido que reducir muchísimo. Todos sabemos, bueno, todos conocemos lo que son los 5 sentidos habituales, ¿vale? Y los asociados y las asociaciones que tienen estos 5 sentidos, el tacto, el gusto y demás. Pero se están realizando y se han realizado desde hace ya varias décadas unas importantes e interesantes investigaciones a nivel de sobre todo la Sorbona de París y la Universidad de Gales, en Inglaterra, sobre lo que serían la conexión de los sentidos habituales, que son los 5 sentidos, con aquellos suprasentidos, que podrían ser los fenómenos gamma en parapsicología, que serían los fenómenos, por ejemplo, de la clarividencia, telepatía, precognición. Y entonces se están realizando este tipo de trabajos y lo importante es interesante porque se están descubriendo interconexiones entre estos suprasentidos y los sentidos habituales, los 5 sentidos. Es tanto así, por ejemplo, pues para terminar sencillito, siempre pongo el mismo ejemplo. Tenemos el suprasentido de la sensación de proximidad. ¿Y qué es esta proximidad? Imagínate, tú estás en la oficina, estás tranquilamente en la oficina y alguien se te acerca detrás, no lo has visto, pero tienes la sensación de que hay alguien que está cerca de ti. Te giras y hay una persona, pero no te ha tocado, pero tú lo has sentido. Hay como una especie de hormigueo, una sensación. Pues se está trabajando precisamente en este tipo de interacciones entre sentidos habituales y los suprasentidos. Y sobre esto irá todo lo que es la ponencia. Ahora seguiremos hablando de este tema tan interesante, de cuyo ejemplo que acabas de poner también hemos vivido muchísimas personas. Y por último, Rosario, tenemos a Mr. Petersen, que está en una situación extraordinaria también en cuanto a que está en tránsito, nunca mejor, no es que esté en tránsito hacia otros mundos, sino que está en tránsito hacia su casa, y por eso veis esta pantalla que estoy utilizando el celular para poder tener, y muchísimas gracias por hacerlo, tener esa presencia que hemos trabajado técnicamente para que esté aquí. Así es que vuelve a repetirse el milagro del directo. Mr. Petersen, cuéntanos un poco del Rosario. Sí, pues Carlos Delgado nos va a hablar sobre el camino del investigador que hay detrás del fenómeno OVNI. O sea, una maravilla, sí. ¿A cuál mejor de las ponencias? Bueno, pues básicamente, si me permites, quisiera mandar un saludo a toda la comunidad de Mindalia.com como parte del equipo de la Asociación Ufológica de Manises, lo cual me honra muchísimo contribuir con todo lo que se puede con estas jornadas magníficas. Vamos a tener una excelente exposición sobre el camino del investigador.
primero, como una cosa particular, me tocó a mí el caso de contacto y ver la tecnología de estos visitantes, vamos a llamarle así, y como complemento, vamos a ver qué es lo que pasa con una persona que le sucede eso. Y vamos a ver cómo es el camino del investigador y cómo el camino se va tomando diferentes tipos de vértices hacia la espiritualidad, hacia el conocimiento, hacia la ciencia. Vamos a hablar un poquito de los mensajes de Salvador Freixedo, vamos a hablar un poquito de Jacobo Greenberg Simberbraun, vamos a tocar un poquito diferentes puntos de simulacros y simulaciones, el inicio de la Matrix. Vamos a tocar todos esos puntos para terminar también con una pequeña exposición durante la jornada sobre el libro de ciencia ficción, el caso 313, del cual soy autor, y vamos a de alguna manera analizar cómo la ufología es un camino para entrar en el mundo de los diferentes misterios y crecer tanto interiormente como en conocimiento. Y esa va a ser la exposición de entrada con una interacción increíble que vamos a tener con el público. Y bueno, estamos muy emocionados en todo lo que hemos preparado. Desde mi caso, también sé que Pierre ha preparado algo interesante, Juan Carlos. De mi parte los invito, será un placer para mí tenerlos en la escucha, como compañeros de esta vivencia particular. Rosario, no sé si quieres agregar algo más o si quieres que cuente un poquito más a profundidad. Nada, ahora después seguimos, bueno, y ya preguntaremos entre todos. Claro. Iremos preguntando tanto a ti como a los demás, iremos todos interactuando un poquito. Suena muy interesante todo lo que dicen nuestros invitados. Repetir que Carlos, Mr. Petersen, que lo estáis viendo en rótulo, está en tránsito porque lo veis, que está en un autobús, además, en marcha, en tránsito, que permite esta conexión milagrosa, pero vamos a aprovecharla al máximo. Voy a dirigirme, Rosario, si te parece, a ti de nuevo, en cuanto a cómo se te ocurrió juntar a tanto loco en esta cuestión, que habla de algo que muchas personas cuerdas no entienden y muchos desacreditan, y otros pues dicen están pirados, es decir, otra vez más de lo mismo, pero es que los extraterrestres existen. Entonces, por supuesto que existen, no somos quienes para dudarlo, y la verdad, a los locos estos, sinceramente, pues una loca como yo que quiere demostrar al mundo que los locos son los demás y nosotros somos los cuerdos, porque si aún se preguntan si hay vida fuera de nuestro planeta, que es insignificante en el gran universo inmenso, pues los locos son ellos. Así que, y de juntar a tanta gente, porque se lo merecen, son ellos también. Somos todo un equipo que luchamos para que esto se sepa, y la verdad que hemos ido creciendo, y bueno, hay mucha gente más. Viene Alfonso Trinidad, que es el que hace el Magic en Barcelona. Es el mayor, uno de los mayores eventos de Barcelona, y hace 2 al año. Hace uno en primavera y otro en otoño. Y bueno, va a venir a hablarnos de su libro, Encuentros cercanos con, no me acuerdo, con la realidad. Todo tiene que ver con la realidad. Pues Encuentros cercanos con la realidad, que es un libro suyo. Y bueno, también va a venir Antonio Pérez, que también hace el Congreso Más Allá en Murcia. O sea que tenemos gente estupenda. Tenemos a Fabián también, que nos hablará de astrología. O sea que es que va a estar muy bien. Tenemos en un rincón, vamos a poder tener los libros de todos los ponentes que vienen, porque la mayor parte de ellos son escritores, para que puedan, pues no sé, dedicarlo, puedan comprarlo, puedan hablar con la gente que está interesada. Y además, Rosario, vais a tener también la presencia en vivo de Mindalia, en cuanto a que vais a grabar todas las conferencias para luego que puedan ser puestas en Mindalia, para que todo el mundo pueda acceder a ellas, más allá de las personas que están viéndolas in situ. Seguiremos hablando con Rosario de este y de otros temas a lo largo de nuestra conversación. Me dirijo ahora a Juan Carlos Chávez para preguntarle, Juan Carlos, esto de los sentidos. Es decir, tenemos sentidos extraordinarios. El sentido más extraordinario que tenemos y poco utilizamos es el sentido común, pero hay otros sentidos
que tenemos importantes, el sentido del humor, el sentido de la percepción de alguien o algo que nos está rondando, e incluso no material, porque se nos ponen los vellos de punta. Bueno, ¿qué tipos de sentidos, más allá de los que hemos aprendido en el bachillerato, tenemos los seres humanos, que somos seres milagrosos, por cierto? Cuéntanos un poco sobre estos sentidos. Sí, mira, más allá de estos 5 sentidos, habitualmente pues podríamos catalogar dentro de lo que se refiere a estos suprasentidos alrededor de 3, 4 que se tengan ya más o menos alojados, o sea, ya se conocen más o menos las zonas de afectación, digamos, o donde trabajan en el cerebro humano. Por ejemplo, se descubrió hace poquitos años el detalle de que, bueno, todos hemos hablado de la capacidad de los taoríes, de los auténticos taoríes, esas personas de los más auténticos que son de generación en generación. Y entonces, por medio de la tecnología de hoy en día, de la médica, las resonancias magnéticas, se descubrió que todos tenían en común, todos los que estaban en el experimento tenían en común que se activaba una zona en la parte derecha, detrás del oído derecho, justo casi en la frontera del cerebelo, de una zona que se iluminaba del tamaño de un grano de arroz. ¿Vale? Se han hecho experimentos con personas no radiestésicas, o sea, que no llevan a cabo radiestesia ni son zahoríes, y se ha descubierto que aún utilizando o haciendo prácticas se les ha pedido que hagan ese tipo de ejercicios, se activaba la zona. Claro, el tamaño no era el mismo, con lo cual la interacción era muy inferior. Eso sería, por ejemplo, ya un sentido especial, que es el de notar las energías, digamos, más cercanas a la Tierra, a la Madre Tierra, o sea, energías telúricas. Pero, por ejemplo, también se han encontrado que hay una interacción, otro sentido, que es precisamente el que viene, parece ser, afectando a lo que es ese famoso sentido de notar las presencias, que viene asociado al del tacto. Porque nosotros hasta ahora tenemos la sensación de que el tacto terminaba a flor de piel, que teníamos sensaciones, por ejemplo, térmicas, de tacto, o sea, de impacto, por ejemplo, a flor de piel, como decimos habitualmente, pero resulta que se ha descubierto que hay unas zonas de terminación, o sea, tenemos unas terminaciones nerviosas a flor de piel, que se habían dejado de lado o no se sabía exactamente de dónde funcionaban, que lo que hacen es detectar, incluso se cree que se podría llegar a generar campos magnéticos que pueden afectar entre 50 y 1 centímetros y 1 metro de distancia. Eso entonces, están trabajando, por ejemplo, que es cosas, sí, por ejemplo, muy interesantes. ¿Perdón? Sí. Entonces, Juan Carlos, estamos a la par de muchísimas especies animales que pueden incluso viajar con los sentidos electromagnéticos, hacer las migraciones. El ser humano también está no solamente sometido a campos electromagnéticos, sino que también emite y recibe de forma instintiva, como el resto de animales, esos campos electromagnéticos. Correcto. O sea, eso es algo que ya pensábamos o creíamos hace ya mucho tiempo que podía venir asociado, y es así. O sea, el problema es la humanidad, somos nosotros. O sea, a medida que hemos evolucionado como humanidad, nos hemos ido alejando de nuestros compañeros de viaje en este planeta, que son los animales, el resto de animales. Nosotros somos animales, ¿vale? En el resto de los animales, esos son sentidos que son naturales. Ya no, ellos no distinguen entre esos 5 sentidos y suprasentidos, no. Integran esos suprasentidos dentro de que es su vida natural, su vida habitual, en los viajes, bueno, pues en las zonas de contacto, por ejemplo, incluso entre la misma especie. O sea, no necesitan piarse o hablar, o sea, comunicarse, para realizar ciertos vuelos. Ahí tenemos, por ejemplo, los estorninos. Increíble, las bandadas increíbles de estorninos que realizan esos movimientos y no chocan.
Sí, eso sería una explicación, Juan Carlos, en torno también a esa percepción extrasensorial en cuanto a que podemos captar, no solo los animales, podemos captar también los humanos. De hecho, estamos inmersos continuamente todos los seres sintientes en un campo unificado que permite que de alguna manera no exista la transmisión vía pensamiento. Ya ha habido algunos estudios y hallazgos científicos en torno a eso, sino que, digamos, la conciencia no es local, la conciencia está dentro del campo y nosotros somos emisores generadores de esas antenas, en definitiva. Correcto. ¿Es así? Es así, perfectamente explicado. Así ya me ahorro la explicación. Bueno, lo que quería es interesante, no, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. A ver, está muy bien explicado, pero a lo que iba también es que, bueno, en ese viaje nosotros nos hemos perdido en el camino. O sea, nosotros nacemos y somos de las únicas especies que necesitamos un contacto directo, un cuidado, muchos años, o sea, mucho más que otras especies. A los 15 minutos una especie normal, por supervivencia sobre todo, están de pie y están caminando o se integran. Nosotros déjanos ahí en una cubeta o en un capazo y nos morimos automáticamente. ¿Vale? Entonces, tenemos mucho que aprender todavía. O desaprender, porque claro, desaprender. Está bien la tecnología, pero que no perdamos facultades a lo largo de la tecnología, a lo largo del camino de la humanidad para eso, para la evolución, que no vayamos perdiendo otras cosas, por supuesto, porque las plantas también tienen mucho sentimiento, mucho tacto, que también la están investigando. O sea que... ¿Alguna pregunta querías hacerle, Pierre, a Juan Carlos? Bueno, estoy escuchando atentamente lo que nos cuenta y me parece pues sumamente interesante. Juan Carlos, esto nos da pie también a pensar del comentario que acabas de hacer y que ha ratificado Rosario en cuanto a que nos han robado, por decirlo de alguna manera, digamos que en la balanza ha pesado más. Luego no vamos a entrar en conspiraciones y tal, de que nos han robado porque, bueno, sea lo que sea. En todo caso, el hecho de tener un largo recorrido en la educación y en la formación, incluso en la generación de creencias a través de la relación social, como puede ser la familia, los amigos, el colegio, las relaciones sociales en general, da como consecuencia que el ser humano haya perdido poco a poco lo que es el instinto que levanta a un ñu inmediatamente después de unos minutos de pie y a correr porque viene el león. Esto lo hemos perdido, es decir, no solamente no confiamos en nuestros instintos, sino que lo hemos olvidado. A ver, no solo lo hemos olvidado. Lo que ocurre habitualmente es que se nos anula. O sea, desde pequeños, o sea, tú, por ejemplo, una persona normal tiene una capacidad X. Tú imagínate, y eso es habitual, lo que son los amigos invisibles, este tipo de sensaciones o de experiencias las borramos, o sea, habitualmente eso no se hace, niño, eso no se dice, eso no, o sea, nosotros mismos desde que nacemos nos vemos anulados, ¿vale? Si tienes unas capacidades, terminas por olvidarlas porque pues, se considera que eso no es normal y hay un sistema esquematizado para que eso sea, unas cosas sean normales y otras cosas no sean normales. Y nosotros somos, como especie, como raza humana, nosotros mismos somos los que hemos anulado esas supracapacidades. Juan Carlos, luego te preguntaré si podemos fomentar, de nuevo tenemos a Mr. Petersen, al otro Carlos con nosotros ya de noche en su viaje particular. Pues si te parece vamos a aprovechar la presencia de Carlos, de Mr. Petersen, para hacerle una pregunta. Pero me gustaría, Carlos, preguntarte después, ¿cómo podemos recuperar esto que hemos perdido? ¿Es irrecuperable o podemos fomentar el músculo psíquico que nos permita recuperar
extrasentidos que teníamos más que olvidados, como tú dices, anulados por la falta de uso. Mr. Petersen, llega la noche, pero danos un poco de luz en cuanto a lo que significa tu ponencia. ¿Qué es lo que crees que puede generar más interés de todo lo que vas a decir en la 5ª Jornada Cultural del Misterio y la Ufología aquí en Manises, España? Está excelente tu pregunta, te la agradezco. Mira, creo que el fenómeno OVNI, los objetos voladores no identificados han sido un enigma y un misterio, y siempre han estado presentes. Y está ligado con una serie de conceptos y con una serie de líneas de trabajo que el investigador debe hacer. Primero, para descartar diferentes tipos de cosas. Bueno, parece que hemos perdido conexión con él. Mientras tanto, recuperamos. Rosario, ¿qué crees que es lo que Pierre Monteagudo, y ahora le preguntaremos a él también para que abunde sobre ello, va a aportar en su ponencia en cuanto a lo que tú entiendes y lo que conoces de él? Bueno, la verdad que Pierre Monteagudo hace unos trabajos impresionantes, unas ponencias, una maravilla. La verdad que deja impresionado a quien va a escucharlo y a verlo. He tenido la oportunidad de estar con él en bastantes ocasiones. Él ha escrito 3 libros que he visto yo, he ayudado a que salgan a la venta incluso y tal, o sea que él nos va a aportar muchísimo y sobre todo vamos a conocer a Próspera desde otro punto de vista diferente, de otras investigaciones, de otra forma porque su punto de vista, claro, es distinto y su forma de expresarlo y tal, yo sé que va a aportar muchísimo, no a mí, sino en general, al mundo. Pierre, Próspera fue un caso único, un caso increíble, mundialmente reconocido, de una larga serie de acontecimientos que involucraron incluso a sus propias hermanas y que de alguna forma, Próspera decía que hasta su niñera era un extraterrestre, que luego le demostró de alguna forma que esto era real. Fue creyendo porque la realidad que tenía en base a sus experiencias, bueno, el caso de abducciones y todo tipo de fenomenología, da a Próspera como un personaje absolutamente genuino dentro de la fenomenología OVNI y todo lo que tiene que ver con abducciones, etcétera. Pero ¿qué es lo más importante que tú descubriste de Próspera en esta fenomenología de la que acabo de comentar? Bueno, la vamos a conocer como persona clara, diáfana y transparente que es a través del análisis que he hecho a lo largo de un año. Un análisis que tuvo como punto de partida múltiples reuniones, muchas horas de estar cara a cara con ella, con Próspera Muñoz. Y cuando hablo de homenaje, pues hablo de un homenaje a la valentía, al coraje de esa mujer que ha sido capaz a través de los años de transmitir el mensaje que recibió de esos visitantes, un mensaje esperanzador para la humanidad. Y por extensión es un homenaje a la mujer en su rol protagónico en la sociedad humana. Entonces, a partir de allí aportaremos una descripción detallada de los seres que la visitaron, una descripción física detallada, que esto es quizá la máxima aportación del trabajo que vengo realizando. Nunca antes se ha suministrado una descripción detallada de una raza diferente a la humana que interactúa con seres humanos. Y el propósito de mi intervención en este evento es proporcionar esta descripción detallada de los seres biológicos que establecieron estos encuentros con Próspera y que dejaron una huella indeleble en su vida. Llegó Próspera a comentarte, porque se lo preguntó muchas veces. Entiendo que los contactos que hemos tenido con Próspera, algunos, daban esa sensación, que ella se preguntaba el por qué había sido elegido ella, porque también tuvo contactos estos seres con otros familiares de Próspera. ¿Por qué crees tú, Pierre, que fue ella la elegida y no otra persona de su familia? En el momento clave ella expresó voluntariedad
el deseo de participar voluntariamente en un experimento altruista. Se mostró dócil, colaborativa, dispuesta a participar sin necesidad de ningún tipo de presión, de ningún tipo. Entonces, esa actitud de ella, la actitud de, recordemos, próspera, o mejor dicho, prosperita, a una edad, a la tierna edad de 8 años, asume ese rol de participar en los experimentos que proponen esos seres con los que tuvo los encuentros. Lo asume de una manera totalmente voluntaria, sin temor. En el momento clave de la selección de ella, de Próspera, en lugar de su hermana, unos años mayor, en ese momento clave, Prosperita no demuestra temor, y más bien su actitud es dócil, colaborativa, y su colaboración es voluntaria. Y es allí donde está la clave del por qué es elegida, en un momento muy concreto de ese primer encuentro que tiene con estos seres visitantes. Mi micrófono cerrado para que no acoplara con el vuestro. Gracias, Pierre. Seguiremos hablando de Próspera un momentito. Estamos hablando con los protagonistas, algunos de ellos, de la 5ª Jornada Cultural del Misterio y la Ufología, que se celebra en Manises los días 5 y 6 de octubre de 2024 en España. Será un evento al que pues asistirán personas tan prestigiosas como las que estáis viendo y escuchando, y también otros especialistas que van a hacer que aquello de alguna manera sea un referente, como ya lo es, un año más, y que ahí estemos también, Mindalia, para grabarlos y poder dar esa información a todo el mundo una vez celebrado el evento. Carlos, Mr. Petersen, estábamos hablando contigo cuando había menos luz, ahora ya la tienes, supongo que estás en otro lugar, pero muy cerca de nosotros y de nuestros corazones, y por supuesto de la pantalla de los amigos y amigas que te ven y te escuchan por todo el mundo. Estabas hablando de un evento importante, que es el evento 313, cuando se cortó la conexión, y quería retomar esta conversación en torno a que nos expliques un poco la circunstancia de este evento y la significancia que tiene en el mundo de la ufología. Déjame hacer un pequeño brief que puede ser interesante, ¿no? Hay personas en el mundo de la ufología que tienen ciertas observaciones y diferentes tipos de cosas. Yo tuve un encuentro con 18 años directo, donde tenía 3, 4, 5 metros un extraterrestre, un ser distinto a nosotros, y después un equipo que vino a buscarlo. Ese es el caso 313, ¿no? Donde tuve la oportunidad de ver su tecnología en el medio de la selva en Bolivia, y así va a empezar lo que es el camino del investigador. O sea, como en mi caso, Carlos Delgado Petersen, de alguna manera tiene esa experiencia, y luego qué causa en él y cómo voy descubriendo el camino del investigador y el camino del que busca la verdad, de alguna manera, dentro de este proceso en el que nosotros estamos, ¿no? Que termina todo con un proceso donde da la maravilla de la ufología para poder mejorar, para poder crecernos espiritualmente, para poder crecer en conocimiento, para poder tener una relación armoniosa con el contexto, para entender todos los elementos que participan, ¿ok? Y donde en este magnífico concepto de realidad, donde la conciencia no tiene definición, ¿ok? Pero sabemos que somos conciencia de alguna manera, ¿ok? Entonces, dentro de este proceso, ¿cómo llegamos a otras cosas, tanto del mundo, desde el punto de vista científico, como cosas como la teoría de Jacobo Greenberg, como temas espirituales trabajados, por ejemplo, con Salvador Freixedo, y pequeños toques? Obviamente las presentaciones son unas presentaciones cortas de 40 minutos, donde no da para, van a decir, profundizar en cada uno de los temas, pero sí para motivar a todo aquel que está en la búsqueda de sí mismo, o en la búsqueda de resolver el misterio de los ovnis, o que le atrae el tema de los ovnis, o que de alguna manera siente que estamos en contacto con otro tipo de realidades en vida. Me explico, mientras disfrutamos de esta experiencia de la vida,
Entonces, esa exposición, y después obviamente va a haber algo relacionado con el texto del caso 313, que es una obra de ciencia ficción que tiene la intención de motivar a las personas a que investiguen, a que busquen, a que realicen, a que incrementen su propio concepto de realidad. Y es porque el caso 313, un poquito para dar complemento, ok, es un caso donde a ti te dicen, por ejemplo, tú le dices a cualquier persona de una nueva generación sobre el caso Roswell y probablemente sepa y lo tiene como un referente, o sí, eso que sucedió en una época donde mi abuelo estaba vivo, pero no se imaginan toda la cantidad de casos, de sucesos que hubo en los 40, en los 50, en los 60, que estuvo, o sea, donde hubo una actividad de los visitantes increíble, ¿ok? Sobre nuestra existencia o nuestra realidad o nuestra dimensión, que usted no quiere entender. Y el caso 313 toca temas como que, por ejemplo, OVNI volando en 1952, en julio de 1952, arriba de la Casa Blanca, de dónde han salido todas las tecnologías, qué ha sido el proceso de tecnología inversa. Entonces la gente se va como culturizando. Las jornadas son culturales y es para culturizarnos, para motivar a que haya lectura. Se hace mención también en mi exposición en particular a el concepto de la distorsión, el nuevo libro de Agente Externo de Caravaca, por ejemplo, a trabajos que han hecho sobre cosas medicinales también que tienen que ver con la cultura suramericana. Entonces es como un pequeño recuento de lo que vive una persona. Por ejemplo, en mi caso, yo comencé a los 18 años con un pie distinto. O sea, a mí nadie me tuvo que convencer de la existencia de otras formas de vida. Ojo, de otras formas de vida. Y esas otras formas de vida, cómo interactúan con nosotros. Nadie me tuvo que convencer. Yo entiendo que es muchísimo más difícil para personas que no han vivido experiencias de contacto, para personas que no han tenido la oportunidad de vivir experiencias extraordinarias, porque no son ordinarias, son raras, independientemente de que el social media o todo esto quiera de alguna manera hacer noticias y quiera hacer un montón de cosas. Es una realidad. Interactuamos con otras formas de vida, tanto en el campo espiritual como en el campo físico. ¿Ok? Entonces, a eso va a motivar a la gente a que incremente su nivel de conocimiento sobre los diferentes temas para que de esa manera crezca el proceso y para que se mantenga vivo también el concepto de los objetos voladores no identificados, no por per se porque existan o no la demostración de su existencia, sino porque son una gran puerta, un gran túnel para que el ser humano se desarrolle, para que se entienda en la escala de evolución de la vida del verdadero tamaño que tiene, pero que entienda también la gran responsabilidad que recae en cada uno de nosotros como seres humanos, el caminar para evolucionar, para incrementar, no solamente en conocimiento, sino en nivel espiritual, en nivel de vibración, a utilizar todos esos talentos a los cuales hacía referencia Juan Carlos, por ejemplo, a que de alguna manera tenga herramientas para interpretar cosas tan interesantes como lo que Pierre Monteagudo nos expresa sobre todo el trabajo que ha hecho con Próspera Muñoz, quien también es parte de la Asociación Ufológica de Manises, ¿ok? Y también de alguna manera soporta el evento de las jornadas culturales que está realizando Rosario Fuentes Libana con muchísimo esfuerzo. Entonces, ese es el verdadero trabajo. Cuando hacemos jornadas culturales, cuando agarramos un avión, por ejemplo, yo vivo en Dublín, cuando tomamos un avión y vamos hacia otro lado a hablarle a 200, 300 personas con el interés de que se mantenga vivo la posibilidad de que el ser humano comprenda que no tiene límites, comprenda de la existencia. Y voy a citar un poquito a Jacobo Greenberg, quien se dedicó durante muchísimos años y tiene muchos libros, ¿ok? Sí. Con los chamanes, etcétera. Él se quedó en el estudio científico asombrado de las grandes capacidades que los seres humanos tenemos, ¿ok? Y es allí donde radica la maravilla de nuestra magia, pero también donde radica
el camino que tenemos que seguir y un poco motivacional. Es mi charla en esa oportunidad y de interactuar con los niveles de vibración de los participantes. Y eso lo vamos a ver, creo que la gente de Migdalia lo va a disfrutar muchísimo. Espero hacerlo lo mejor posible, ¿ok? Para que ustedes puedan de alguna manera llevar ese impulso, como hay muchísima gente que ha trabajado, que ha participado en otras jornadas, porque las jornadas tienen una cualidad, que es que son gratuitas, voluntarias, y Rosario selecciona muy bien a los participantes y cada una de las cosas que van a traer. O sea, tal vez creo que es una oportunidad realmente para cualquier estudiante de psicología, para cualquier persona que esté buscándose a sí mismo o buscando el concepto de realidad, que vaya y escuche las diferentes opciones. Y también, y ojalá contemos con Viviana, que además tiene una cantidad de cosas que no está aquí con nosotros hoy, pero que da una charla sobre las semillas estelares, que es impresionante el trabajo y la cantidad de gente que está trabajando pro el desarrollo del ser humano, tanto en su parte física como en su parte espiritual. O sea que las jornadas van a estar llenas para no solamente hablar de mí. Hemos contado en otras jornadas con arqueólogos, en otras jornadas hemos tenido, y cada vez las jornadas se van como robusteciendo, se van haciendo más fuertes, más gente quiere participar, más gente quiere mostrar los trabajos que está desarrollando, las pequeñas cosas de avance. La jornada son un momento cumbre que vale la pena pasar un fin de semana de una forma distinta, porque quien está en la búsqueda, para todo aquel que está en la búsqueda, algo de alguno de los expositores. De eso te quiero preguntar, de la búsqueda. Tú empiezas a buscar cuando eres testigo. ¿Qué opinas de los testigos de los casos OVNI? ¿Se nos respeta? ¿No se nos respeta? ¿Qué pasa con los testigos? Porque el trabajo del investigador es muy importante, pero el de los testigos... Está muy buena tu pregunta. Mira, Rosario, en mi experiencia, yo solamente puedo hablar desde mi experiencia. Al leer la literatura, yo entiendo que claramente hubo una campaña de desprestigio a partir del evento Roswell, a cualquiera que se le ocurriera empezar a tomar cosas, pero sin embargo, había algo que nos hacía en esa semilla humana, ¿ok? Nos impulsaba de alguna manera a seguir buscando, a seguir clarificando. Y esa fue la gente que hizo trabajo interesante. Y como los tomaron de poco serio, tú tienes gente como Stanton que abre, por ejemplo, el Blue Book, ¿ok? Y hacen todo un desarrollo y donde demuestra además que la inteligencia a nivel global estaba interesada en eso, aparte de cientos de proyectos que se desarrollaron y cómo habían casos en distintos lugares y cómo se generó toda una cantidad de cosas, pero el investigador siempre se lo timó de que era poco cuerdo, y allí entiendo yo. La primera cosa dirán, bueno, pero ¿qué se fumó? ¿Qué tipo de droga utilizó? ¿Bajo qué tipo de sustancia estaría afectado? ¿Qué tuvo esa realidad? Resulta que desde el punto de vista de la psicología, la realidad, lo que es real para ti, ¿ok? Dentro de la percepción de tus 5 sentidos, y si no que me corrija Juan Carlos, que es experto en esa parte, ¿okay? Tú lo tomas como si fuera real. Siempre y cuando, fíjate, hay una serie de fenómenos. A mí me gusta muchísimo citar esto. Hay cosas que tienen explicación y que la gente las toma como real. Y hay otras que no tienen explicación o que la explicación es poco aceptada. ¿Cómo nos cuesta en un universo lleno de estrellas, lleno de soles, antiguo, donde nosotros prácticamente somos el vecindario nuevo del universo? O sea, entre otras cosas, ¿cómo nos cuesta creer que pueden haber otros tipos de forma de vida, que pueden interactuar con nosotros? O sea, realmente los científicos tienen que hablar gente, o sea, súper famosa en el campo científico para que la gente dé cierto espacio a que puede ser posible. Los políticos hablan, es que no les basta, porque mira, si te vas, por ejemplo, al gran país del norte, tiene Ronald Reagan, dio testimonio. Ronald Reagan dio un discurso bastante interesante una vez en las Naciones Unidas. El primer presidente de los Estados Unidos que dio que firmó efectivamente
un testimonio de que vio un objeto volador no identificado flotando con características de otro tipo de inteligencia, etcétera. También lo tenemos. Todo eso está en la historia. O sea, estamos hablando de precedentes. Carlos, hay sorpresas y sorpresas. Resulta que tenemos a Miguel Navarro y a Pedro, ahora no me acuerdo del apellido de Pedro, pero que nos van a explicar sobre un proyecto que ya está patentado y es una conexión que podemos tener con extraterrestres o con seres no humanos o con inteligencias que sepan descifrar el código y sepan Morse. O sea, es fantástico. He estado hoy reunida con el chico, me lo está explicando, y una pasada. O sea, ya tenemos hasta un comunicador con seres no humanos. Eso realmente suena muy, muy interesante. Ahora me parece que vamos a hacer una pregunta que nos entra y que quiero poner en pantalla. ¿Cuántos de los que están en directo en este momento ha tenido alguna vez un contacto ovni y cómo fue ese encuentro? Esa es la pregunta que va dirigida a todos vosotros. Yo también estoy en directo, me levanto también mi mano, pero no lo voy a contar porque los protagonistas sois vosotros ahora. Vamos con Rosario en cuanto a ese encuentro que tuvo con un aparato, con un ser. Rosario, ¿cómo fue? Tienes que ser breve porque estamos en los últimos minutos. Tengo dos experiencias. Una que recordé con 44 años. Yo con 18, aquí en Manises, como bien sabéis, el caso Manises, pues había por esa época muchas luminarias, porque no sé si tenía que ver que estaban aquí los militares, la base aérea. La cosa que bueno, pues se veían bastante luminarias y se quedaba parada en un punto fijo, en una zona, y entonces fuimos allí en varias ocasiones, mi novio y yo, en moto, y bueno, en una de las ocasiones que fuimos estaba el aparato allí, en unos cables de alta tensión, flotando, de color cobre, unos 200 metros a muy poco distancia de mí, paralelo al radar del aeropuerto. Y bueno, pues yo me asusté muchísimo cuando lo vi. Estuvimos ahí un ratito, a lo mejor 5 o 10 minutos, sentados en una piedra, cerciorándonos y mirando como que si realmente estaba ahí. Tenía entre la cúpula y el ala, que era muy grande, tenía como un tubo y tenía el signo H, como los humitas, o era una H en la nave, pero la parte de arriba, yo la parte de abajo no la llegué a ver. Después, con 44 años, recordé un caso que tuve no llegaba a tener 3 años. Ese caso me pasó de pequeñita en Guadalajara, en un pueblo que se llama Alcocer, en un cerro que era montellano, que habían allí una finca que cuidaba mi padre y mis tíos. Y bueno, allí sí que resulta que lo recordé con 44 años, ahí estuve 2 o 3 horas con 3 seres, entre ellos una femenina y 2 masculinos. Estuve todo el rato casi con ella, me estuve enseñando instalaciones y cosas, y yo solamente lo que recuerdo es que sacó un aparato y tengo una cicatriz en la pierna que me quitó un trocito de piel. Pero eso lo recuerdo porque ahí mi madre empezó a llamarme preocupada, había una tormenta y yo no había vuelto a casa porque mi primo supuestamente me tenía que haber dejado con mi padre y me dejó en medio del camino y mi madre pensaba que yo me había perdido, pero yo me fui detrás de la niña y bueno, se ve que me metí en algún sitio o en, no sé, en algo diferente a lo que estaba allí. Yo no sé decir si era una nave o qué era. Y bueno, eso lo recordé, como he dicho, con 44 años. Mi madre me llamaba, yo le contestaba y yo sabía que mi madre no me escuchaba. Entonces, pues ya estaba yo nerviosa y mal. Luego la vi pasar y yo no podía salir del sitio ese. Y luego estaba yo mirando a la niña, porque claro, ahí ya me puse a llorar cuando vi a mi madre y yo no podía salir. Me puse a llorar desconsoladamente y entonces yo miraba a la niña, estaba yo así, de lado. Ella miró por detrás de mí, por encima de mí, a los seres que tenía detrás, a los dos. Y algo se abrió, algo pasó, que ahí mi madre vino cara a mí, me abrazó y me dijo, ¡ay, mi niña que se ha perdido! Yo le iba a decir que no me había perdido, que había estado con ellos, pero no había nadie. Yo pensaba que se habían escondido porque como no me dejaban salir, pues mi madre le reñía. Y bueno, pues más o menos esas son las dos experiencias que yo tuve.
Cuando lo contamos parece algo normal, ¿no? Que hemos integrado. A veces no hemos integrado. Hombre, para mí ya es algo mío que he vivido. Entonces, para mí sí. El que me escuche y no se lo crea, pues es su problema. No se trata, en este caso, en este programa, en este directo y en Mindalia, no se trata de cuestionar más allá de lo que cada uno pueda, con la información que recibe, discernir. Es decir, no ponemos en solfa a nadie ni tratamos de desmentir cualquier experiencia personal, aunque no sea científicamente probable o aunque no sea científicamente demostrada. La ciencia es algo que avanza día a día y lo que hoy no se puede medir, mañana se puede medir, y lo que hoy no se puede discernir, quizá mañana se pueda lograr digamos, una fórmula generosa y también perfecta como hicieron tantos científicos, que son las fórmulas que hoy manejamos para incluso medir el universo. Juan Carlos, ¿cuál fue tu experiencia en cuanto a ese contacto que manifiesta que has tenido? ¿Fue un contacto lejano? ¿Un contacto cercano? No, relativamente lejano. Bueno, yo he tenido con el mismo objeto, en 2 ocasiones lo he podido ver con una diferencia de 30 años. O sea, la primera experiencia fue viviendo en Castelldefels, en un pueblo costero, y no fui el único testigo. O sea, dio la casualidad que fue a finales de agosto y pasó era como una especie de balón de rugby, como una estrella de Belén, vamos, porque me dejaba una estela luminosa. Pero lo más interesante de todo esto, bueno, luego posteriormente, pues interesado por el tema, bueno, pues formé parte de lo que era en aquel entonces un movimiento que había muy habitual aquí, que era el de los grupos Rama, que los creó el IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, cosa que me hizo también hacerme socio del IPRI en su época. Bueno, estuve interesado, estuve investigando y formando parte de este grupo hasta su desintegración, disgregación por orden de Sixto Paz en su momento, el contactado, y entonces pues fue como una especie de rabieta y olvidé el tema de la ufología pues 30 años posiblemente. Y la segunda ocasión es donde vivimos ahora, ver el mismo objeto también paseándose delante de la gente, y digo, pero si es idéntico. Entonces, el contacto, mira, de los más interesantes, y lo hemos vivido, quiero recordar, Pierre, Rosario, estábamos, que fueron en las terceras jornadas de León. Y además era la primera vez que se utilizaba tecnología de eliminación de falsos positivos para poder realizar lo que era ese encuentro UFO o encuentro OVNI. Fue interesante porque teníamos los programas, eliminábamos lo que era la estación internacional, eliminábamos satélites, eliminábamos aviones, globos sonda, incluso sabíamos los recorridos de los globos sonda, de dónde habían salido, a dónde habían ido. Y en este proceso de estar observando el cielo, pues en cierto momento, pues aparece un objeto. Rápidamente pues nos pusimos con todos los programas a eliminar entre los compañeros. Y claro, llega un momento en que, bueno, antes de que desaparezca, pues hicimos una foto. Alguien hizo una foto que pude analizar. Y fue interesante porque dije, bueno, no es avión, porque el avión más cercano es el vuelo Ryanair tal, o sea, me acuerdo perfectamente. No era globosonda, el globosonda más cercano ya había desaparecido de los cielos de España varias horas antes. No era en la estación internacional y no era un satélite tampoco. O sea, estaban todos los programas eliminando. Bueno, pues entonces lo pusimos como anomalía aérea o OVNI para hacer la posterior investigación. Y tanto es así que posteriormente pues realizamos el análisis con programas de análisis fotográfico. Uno de estos programas que incluso saca lo que es la información 3D que tienen las fotografías, cosa que muy poca gente sabe. Una fotografía digital hoy en día pues no solamente es lo que vemos,
los píxeles que vemos, sino cierta información que hay detrás, en la cual incluso es capaz de fotografiar y captar y memorizar el 3D, o sea, profundidad. La gente no lo sabe, ya digo, pocos expertos lo utilizamos para el análisis. Y entonces pues resulta que, bueno, analizamos y descubrimos que no solo era un punto, sino que encima resulta que era un objeto mayor de lo que originalmente nosotros veíamos. Gracias a otro compañero que tiene un programa muy interesante de análisis fotográfico, que lo que hace es captar el supernegro, o sea, el ultranegro, Sergio Salazar, el ultranegro, y descubrió que es que no solamente era lo que nosotros habíamos visto originalmente ni lo que habíamos posteriormente analizado, sino que era como un objeto que era 3-4 veces superior en tamaño, con una forma, una definición. Esa foto la tenemos guardada. No se ha difundido demasiado porque, claro, como más científico, pues me resulta más difícil el soltar la foto, que mucha gente diría, mira, una prueba fehaciente. No, nosotros investigamos y procesamos, claro. Entendemos. Pero este es ya digo, en 3 ocasiones. Hay otro, por ejemplo, que también sí que vimos, también delante de testigos. También ese fue espectacular porque ese vinieron aviones caza, que se produjo precisamente en la vertical entre Mallorca y Barcelona, y era un objeto inmenso que se estaba metiendo en el mar. Eso es de las pocas veces que se ha podido... No he conservo ni he conseguido fotografía. Ajá. Sí. Interesantes experiencias. Me resulta muy curioso lo que decís tanto Rosario como Juan Carlos. Ahora veré si Carlos, Mr. Petersen, también se ratifica en ese sentido. Y mi pregunta va dirigida, en los últimos minutos, nos quedan apenas 5, a Pierre Monteagudo, en cuanto a la reiteración de los sucesos en las mismas personas pasados muchos años. Es decir, que una misma persona, incluso generaciones antes de esa persona, como creo que es el caso incluso de la mujer de Próspera, que Pierre va a hacer ese homenaje a nivel como persona, más que como pues suceso ufológico. Esto también le ocurrió a Próspera. Pierre, a lo largo de toda su vida tuvo encuentros y tuvo incluso, creo recordar, que sus ancestros también habían tenido, como es muy normal, encuentros también. ¿Es así o me equivoco? Creo recordar que Próspera también lo tuvo. Bueno, los hechos que se recogen en la prueba testimonial indican de la albacea intelectual, que en este caso es Próspera, la que ha recogido todo el testimonio de primera mano, y no solo el testimonio de ella misma, sino el de muchas otras personas que fueron testigos de estos encuentros con seres biológicos de naturaleza no humana. Pues esta prueba testimonial que he tenido la oportunidad de recoger a través del trabajo realizado describe detalladamente algo que no se había hecho hasta ahora, cómo fueron esos encuentros. Un total de 7, aunque el primero y el segundo están agrupados solo como primer encuentro. Podemos decir ahora que en total fueron 7. Y esto lo constituye uno de los casos más importantes del fenómeno, de las expresiones misteriosas del fenómeno a nivel mundial. Entonces, aparte del homenaje por su valentía, por su gallardía de trasladar a la opinión pública, me refiero a Próspera, trasladar ese mensaje esperanzador que le dejaron para la humanidad, pues hay que hablar también a la luz de nuevos hallazgos científicos que permiten explicar de una forma mucho más clara, diáfana, ciertos hechos en los que se vio involucrada la protagonista principal. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Con el paso del tiempo y con los avances en ciencia y tecnología,
surgen adelantos que permiten explicar de una forma satisfactoria las situaciones en las que se vio involucrada Próspera a lo largo de su vida en los encuentros que tuvo con estos seres. Y ese es el abordaje que hago en medio de esta ponencia y de este homenaje y de esta explicación adicional de los hechos. Los hechos en hasta 7 encuentros. Se dice pronto y es realmente se jugó realmente obvio tu homenaje, el que le hacemos todos desde aquí, porque se jugó el tipo la credibilidad Próspera al poner de manifiesto y en público todos aquellos encuentros y las conclusiones a las que había llegado después de todos estos contactos y su disposición a que fuera una realidad para todos. Carlos, Mr. Petersen, terminamos contigo en cuanto a estas preguntas, en cuanto también a este encuentro que tuviste, si puedes hacerlo de la forma más breve posible, que estamos ya en tiempo, y si esto se ha reiterado a lo largo de tu vida, ¿ha sido un encuentro puntual o ha habido más encuentros? Solo he tenido un encuentro, tenía 18 años en 1993. Estaba en el fuerte de Samaipata, lo cual invito a todo el mundo que lo busque. Es la piedra tallada más grande del mundo, el límite este del imperio incaico. Estaba allí, para hacerlo breve, al bajar de retorno del fuerte de Samaipata, un extraterrestre se ocultó en una grieta, yo lo descubrí, lo vi, estaba al frente de ellos, yo me asusté porque al principio creía que era un animal y después otros llegaron a su rescate. Y bueno, simplemente fue un momento de shock, no estaba solo, estaba acompañado. La persona con la que estaba acompañada, en ese momento mi enamorada, salió corriendo asustada. Yo me quedé como 2-3 minutos más hasta que uno de ellos puso una luz encima de mí y yo como que me desperté del shock en el que estaba, producto de verlos, etcétera, y me sentía perdido, como que se estaba viviendo una realidad mágica o algo así por el estilo, y corrí tras de ella. Y después, desde la montaña de al frente, observamos las actividades que estaban realizando, entre ellas cómo encendieron una nave tecnológica que funcionaba, sabrá Dios con qué tecnología, pero con una descripción sumamente distinta, que son esas llamadas esferas de luces que viajan, que son las que algunos de ellos utilizan, y los seres que tuve contacto eran grises de diferentes, vamos a llamarlo así, de diferentes formas biológicas. O sea, diferentes, unos eran largos, otros eran chiquititos, uno tenía las fosas cuadradas, los otros tenían los ojos grandotes, como son los típicos, etcétera. Pero yo a los 18 años no sabía nada de eso. O sea, yo no sabía nada de eso. Yo simplemente fue un shock, fue una carrera enorme lo que yo viví después del susto, y después, si me quedaba alguna duda de qué era lo que yo había visto desde la montaña de al frente, vimos un show, o sea, digno de Walt Disney World o Eco Center, porque aquella cosa encendió en el borde del río, justo donde nosotros habíamos lavado pantalones, porque producto del shock habíamos perdido el control de los esfínteres y una cantidad de cosas. Y después de eso, de la montaña al frente, vimos la actividad, cómo encendieron la nave hasta que se desplazaron y se fueron, pues. Bueno, fuerte, pero fuerte, vaya. Mr. Petersen, solamente has tenido un encuentro, pero vale por 10 o por 15 encuentros. Porque realmente, a ver si nos lo cuentas un día con más detalle y tenemos un poco más de tiempo. ¿Sí? Está a la orden, porque Rosario, yo le hice un video especial con exactamente lo que sucedió, y ese pequeño documental que tiene 10 minutos lo tiene Rosario, está a tu disposición cuando tú quieras. Te agradezco muchísimo, nos haremos, contactaremos en primera fase con Rosario para que podamos tener ese documento. Rosario, terminamos igual que comenzamos contigo, para que nos recuerdes, nos refresques el lugar, el tiempo y el interés que suscita pues ya quinta jornada cultural del misterio y la ufología en Manises. Serán los días 5 y 6, sábado y domingo de octubre,
Y bueno, sí que quiero hablar, porque no lo he comentado, que también está el ponente Chus, JC, que él es también presidente del grupo de investigación Investigio. Investigio también participa organizando, la chica es de Elche, es Verónica Cano, y está también, organiza también el evento junto con Buscando la Realidad, que es el equipo que formamos todos, Carlos Delgado, Juan Carlos, es un equipo pues que hacemos un programa en YouTube, Buscando la Realidad. Y bueno, pues quería pues nombrarlo a Chus, porque creo que ha sido el único que no he nombrado, y él va a hablar en su ponencia sobre los cegados por la realidad. Y bueno, yo creo que eso es todo. Quiero agradecerle a Mindalia y a ti por darnos la oportunidad, y bueno, que los invito a todos a que vengan el 5 y 6 y que tienen esta dama, que vengan a conseguirla, que es un sorteo que vamos a hacer de la diosa sumeria. Bueno, pues agradecidos nosotros, agradecido este servidor por haber estado a disposición y poder fomentar este conocimiento que nos llega a todos, y que desde las manos profesionales de investigadores y especialistas sobre determinados temas puede llegarnos de una forma menos distorsionada. En este ámbito la información desde primera mano se agradece muchísimo, y es la que tendremos, entre otras cosas y otras personas, con vosotros en esta quinta Jornada Cultural del Misterio y la Ufología, a celebrar en Manises los días 5 y 6 de octubre de 2024. Y estará Mindalia Televisión grabando para llevaros a todos la información a posteriori de cada conferencia que allí se tenga lugar. Y estaré encantado, porque yo también estaré allí personalmente, de abrazaros y desearos desde aquí el mayor éxito, como siempre lo habéis tenido. Muchísimas gracias por vuestra participación, y nos vemos muy pronto en Manises. Gracias a todos. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado aquí en este directo que hemos compartido con todos para poder llevaros esta información tan importante, que es saber, conocer y sentir que hay vida más allá de la biológica que compone el ser humano. Sabed que nosotros estamos, por ejemplo, compuestos más de virus y bacterias que de células humanas. Es que hay vida extraterrestre también dentro de nosotros, y como lo que es dentro es fuera, seguro que hay vida también allá en lo que creemos que es el exterior. Hasta entonces, dentro de unos días, nos encontraremos justamente para debatir este y otros temas que nos lleven a imaginar que no estamos solos, o a saberlo, como algunos de nosotros ya creemos. Gracias, y hasta un próximo directo de Mindalia Televisión.